En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del primer domingo de Adviento, la virtud de la vigilancia y cómo estar preparados para las intervenciones de Dios en la historia. En la sección Espiritualidad, ¿estamos ante una nueva era de persecuciones en la historia de la Iglesia de Occidente? Y en la sección Preguntas y Respuestas, ¿qué es el Adviento y por qué lo celebramos antes de la Navidad? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a este programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy comenzamos el nuevo año litúrgico justamente con el primer domingo de Adviento. Y vamos a explicar a lo largo del programa qué es el Adviento, por qué precede a la Navidad, por qué lo celebramos antes de la Navidad. Vamos a hablar también de un tema muy candente en el noticiero mundial, que es el tema de las persecuciones a los cristianos en todos los cuadrantes de la tierra. Y vamos también a conversar sobre el Evangelio de este domingo, que trata sobre la virtud de la vigilancia, sobre cómo ser vigilantes y, más importante, en qué se aplica esa virtud y cómo debemos estar preparados para la venida de Jesús. En concreto, sobre lo inesperado de la muerte, sobre el juicio particular y cómo debemos también estar preparados para las intervenciones de Dios en la historia. Para eso estamos con dos panelistas habituales del programa, que son don Francisco Tobón y don Pablo Vela. ¡Salve María! Salve María, don Gustavo, gusto de escuchar aquí con ustedes de nuevo. Estamos justamente en tres extremos de las Américas, porque como ustedes saben el programa se graba aquí en Toronto, Canadá, pero don Francisco Tobón nos atiende desde Bogotá, Colombia. Les recuerdo que don Francisco Tobón es de los Heraldos del Evangelio, es misionero en Colombia, es especialista en redes sociales y es responsable por una de las websites más leídas de los medios católicos del país, con casi 1,5 millones de seguidores. Y también tenemos a don Pablo Vela, que nos atiende desde Buenos Aires. Y don Pablo Vela también es de los Heraldos del Evangelio y es misionero en la Argentina. Entonces, para comenzar con el Evangelio de hoy, es el Evangelio del primer domingo de Adviento, correspondiente al 1 de diciembre del 2019, y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. Y dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estad vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Entonces, sería muy interesante situar a la audiencia en el momento en que nuestro Señor pronuncia este Evangelio, en qué lugar y en qué momento y en qué circunstancias se sitúa el episodio que narra San Mateo y que ha sido elegido para este domingo. Bueno, aquí en este pasaje del Evangelio nuestro Señor estaba en aquella antesala de la pasión en lo alto del huerto de los Olivos, contemplando Jerusalén y preparando a los apóstoles para la pasión que venía y dándole, digamos, una serie de enseñanzas que sería una especie de testamento espiritual. Y aquí se ve que los está preparando y invitando a una virtud muy importante que resalta aquí Monseñor John, que es el punto central, digamos, de este Evangelio, y es ese llamado a la vigilancia. Y justamente está contemplando ese Jerusalén. Entonces nuestro Señor estaba preparándolos y llamándolos para la práctica de una virtud que es el punto central de este Evangelio, que es la virtud de la vigilancia. La vigilancia en función, en este caso, del fin de nuestro mundo para cada uno, que sería la muerte y presentarnos al juicio de Dios, o del propio fin del mundo, o en este caso de la destrucción del templo de Jerusalén, del cual también les estaba hablando. Entonces es una virtud muy importante. Monseñor John levanta la siguiente cuestión.
¿no sería para nosotros más provechoso que desde el día que naciéramos un ángel, el ángel de la guarda, le revelara a nuestros padres cuál es el día y la hora en que vamos a morir para así prepararnos mejor? O sea, si supiéramos el día que vamos a morir, no sería mejor, porque aquí nuestro Señor nos está diciendo todo lo contrario, que no sabemos ni el día ni la hora, y cuando vino el diluvio las personas no estaban vigilantes, no estaban preparadas a pesar de las advertencias de Noé, y comían y bebían y tal, y vino el diluvio y perecieron muchos de ellos y no estaban preparados. Entonces, ¿no sería mejor saber que Dios nos hubiera avisado qué día vamos a morir para así prepararnos mejor? Monsieur John Clare dice, no, es un absurdo, porque dada la fragilidad nuestra, dada la inclinación al pecado, la presión del mundo, en fin, las tentaciones del demonio, si supiéramos el día que vamos a morir, la tendencia que tendría el hombre era de abusar de la misericordia de Dios. Si yo sé que voy a vivir 20 años y a los 20 años moriré en tal fecha, entonces pues bueno, voy a dedicarme a pecar, a ofender a Dios, a darme todo tipo de placeres, y en la víspera entonces yo busco un padre, me confieso y entonces me estoy salvado. Más de uno sería un tatuaje así, ¿no? Para que quede bien, para acordarse el día en que realmente va a morir, pero nada más, ¿no es cierto? Claro, pero dada nuestra debilidad, eso antes facilitaría más la práctica de, o sea, llevar una vida de pecado. Entonces, el hecho de Dios mantener ese secreto, mantenernos en esa incertidumbre de cuándo vamos a morir y que puede ser en cualquier momento, y como lo dice él mismo, la muerte llega como un ladrón sin avisar, eso hace con que estemos vigilantes continuamente, evitando el pecado, porque en cualquier momento Dios nos puede llamar a rendir cuentas. La única condición para morir es estar vivo. Para morir no hay que estar ni viejo, ni enfermo, ni ser débil. La única condición para morir es estar vivo. Entonces, todos los que estamos vivos podemos acostarnos en la noche y no levantarnos al otro día. Puedo yo estar aquí conversando, como ha pasado. La otra vez vi un video impresionante de un padre que estaba predicando un retiro, un sacerdote, y en medio de la predicación del retiro le dio un infarto y murió delante de todo el mundo. O sea, para morir solo hay que estar vivo. Y ahí nos presentamos ante el juicio de Dios, donde tendremos una sentencia eterna e irrevocable. Y esa sentencia puede ser la condenación eterna si no estamos en gracia de Dios. Entonces, la tendencia del hombre es vivir en función de lo inmediato, de los problemas concretos de la vida diaria, de los problemas de fin, de salud, familiares, y que el trabajo, y que los hijos, y que el carro, y que la casa, en fin, las cosas concretas, y no tenemos esa actitud de una continua preparación en función de la vida eterna. Aquí la vida en la tierra es una vida pasajera, por mucho que vivamos 100 años aquí en la tierra, 100 años comparados con la eternidad, como dice un salmo, es una sombra que pasa, o es una hierba que florece por la mañana y se seca por la tarde. En comparación con la eternidad, 100 años no son nada, y nosotros vivimos con nuestra mente ocupada en los problemas de estos 100 años que estamos viviendo aquí, y no nos preparamos para ese viaje sin retorno que será la vida eterna, que en comparación con la vida, como digo aquí, es como la vida aquí en la tierra es como una sombra que pasa. Entonces, la falta de sabiduría del hombre de no vivir en esa continua clave no quiere decir que a todas horas tenemos que estar pensando en la muerte, pero sí vivir dentro de esa expectativa que en cualquier momento debemos de morir y tenemos que estar continuamente preparados. Monseñor John, también me acuerdo de una conferencia, comentaba algo bonito, que en alguna sacristía él había visto un letrero para que el sacerdote que iba a celebrar misa lo leyera antes de celebrar la misa, y el letrerito puesto ahí en la sacristía decía: celebra esta misa como si fuera la última de tu vida. Entonces, así deberíamos de hacer todo. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como si fuera lo último de la vida, porque puede ser lo último de la vida, no sabemos si no. Y así llevaremos una vida de perfección. Me gustaría subrayar una cosa que es muy inédita y que Monseñor John Clare subraya aquí en su comentario, porque él dice que nuestro Señor nos está exhortando más a la vigilancia que a la oración. Él justamente nos trae aquella famosa frase de nuestro Señor que dice: velad y orad para no caer en tentación. Y entonces él dice que nuestro Señor nos está exhortando más a la vigilancia que a la oración, para mostrarnos que la vigilancia es la más importante de las dos. Y dice: porque no sirve de nada rezar sin vigilar. Hermano Pablo, ¿qué le parece esa parte? Es bastante inesperada, ¿no?
Y sí, porque como que nos asombra a todos, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado homilías, retiros, charlas, prédicas sobre la importancia de la oración, ¿no? Vamos a encontrar los mayores moralistas como San Alfonso María Ligorio, entre otros, diciéndonos, ¿no?, que quien reza se salva y que no se condena. Y aquí colocamos algo más importante, porque toda esa oración, si nosotros no le añadimos anteriormente la parte de la vigilancia, por más que nosotros tengamos muchas, no sé, como poniendo un ejemplo, que es lo que nuestro Señor coloca aquí en el Evangelio, ¿no? Si nosotros sabemos, no sabemos cuándo va a venir el ladrón, si nosotros sabemos que va a venir, por más que nosotros como que nos queramos defender cuando Él venga, si nosotros no colocamos todas las barreras para que Él entre, Él va a entrar con más fuerza y nos va a derrotar, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que contra quien luchamos es contra el demonio, y el demonio, siendo un espíritu angélico, en muchos lados va a ser superior a nosotros. La fuerza nos va a venir de la oración, pero nosotros necesitamos antes repeler esos ataques, no colocarnos en el peligro de la tentación. Y por eso ustedes recordarán que en muchas ocasiones Monseñor Juan nos decía, ¿no?, que el santo que se colocó en ocasión próxima de pecado ya dejó de ser santo. Porque si nosotros conocemos cuáles son las debilidades que tenemos y de libre y espontánea voluntad nos colocamos en el riesgo de pecar, ya nosotros estamos cometiendo una falta, porque ya nuestro corazón está abriendo las puertas, está dejando de ser vigilante para entrar por esa vía de ofensa a Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos vigilantes en otras cosas? Incluso en preparar muchas cosas. Preparamos un viaje, ahora que estamos por concluir el año, estamos ya preparando cosas para el próximo año, estamos dejando en orden cosas que hicimos este año, etcétera, etcétera, etcétera. Más, ¿cuán poco somos vigilantes en preparar nuestro pasaje de esta vida para la eternidad? Como decía el hermano Francisco, que al final de cuentas es el, digamos así, el mejor negocio, el acto más importante que nosotros vamos a realizar. Y para eso nosotros debemos de ser extremadamente vigilantes, debemos de ser extremadamente cuidadosos de nuestra alma para que podamos tener un futuro glorioso por la misericordia de Dios. Y cada uno de nosotros conoce cuáles son sus puntos débiles. Cada uno, si es sincero consigo mismo, sabe cuáles son las cosas de las cuales debe alejarse y cuáles son las armas que debe de tener para poder así ir caminando hacia la santidad con confianza, con amor, más sobre todo sabiendo cuáles son los lugares donde si pisa o los terrenos donde anda, va a ser muy, pero muy probable que caiga. Así que vemos que es algo realmente extremadamente importante, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, nos aprovechamos del brillantísimo comentario del Evangelio que Monseñor John Clara nos hace en su libro, justamente, que da origen al programa, Lo Inédito sobre los Evangelios, y él dice que la verdadera vigilancia, entonces, es indispensable para la salvación. Antecede incluso a la oración y nos lleva a cerrar el corazón al pecado y apartarnos de éste. Entonces, quería preguntarles, y la audiencia seguramente va a estar muy pero muy interesada en aplicarlo esto a toda la vida cotidiana nuestra. ¿Cómo se cierra el corazón al pecado y cómo evitamos la ocasión próxima de pecado? ¿Cómo sería esa temática? Bueno, precisamente concebir la vida como un estado de lucha contra el demonio, contra la propia carne que nos inclina al pecado, y eso nos debe llevar a evitar esas ocasiones próximas de pecado. La moral católica nos enseña que ya ponernos en una ocasión próxima de pecado ya es pecar, porque somos tan débiles que el que juega con el fuego, pues termina siendo quemado por él. Claro. Entonces, para dar un ejemplo concreto, si yo voy a dar un ejemplo de algo que me impresionó hace algunos años, hablando con un amigo de la comunidad, un colaborador de la comunidad. Entonces estábamos conversando y él me decía que él había caído en el problema del alcohol, era un alcohólico, pero que hacía, no sé, 10 años había dejado el alcohol y había entrado a los Alcohólicos Anónimos, había hecho un curso, una terapia y había dejado el alcohol. Y él seguía comentando y decía, porque nosotros los alcohólicos tal cosa. Y seguía conversando y después repetía de nuevo, y nosotros los alcohólicos y yo alcohólico no sé qué. Entonces yo a las tantas lo interrumpí y le dije, óigame, pero usted ¿por qué me dice que nosotros los alcohólicos y yo el alcohólico, si usted hace 10 años dejó el alcohol?
Entonces él me decía, no, es que un alcohólico nunca deja de ser alcohólico. Hace 10 años que no tomaba un trago, ¿ah? Pero él no dejó de ser alcohólico, porque de tal manera el organismo queda dependiente que la tendencia y el deseo, el apetito por tomar el trago no termina nunca. Entonces él decía que tenía que ser, pero inflexible, que él daba un ejemplo así un poco, en fin, un poco drástico, pero él iba por la acera de una calle y veía que iba a pasar al frente de un bar donde él sabía que había personas tomando alcohol. Él se pasaba a la acera del frente, porque si él pasaba al frente del bar, el olor del alcohol iba a excitar en él el deseo de tomar el alcohol. Entonces, o sea, él tenía que tener una vigilancia increíble. Entonces, es lo que nos pasa a todos nosotros con todas las formas de pecado. Claro. Entonces, tenemos que permanecer de lejos. ¿Cuál fue el problema de Eva? El problema de Eva comenzó por ponerse en una ocasión próxima de pecado. Si Dios le había dicho que no comiera de la fruta de ese árbol, ¿qué hacía Eva parada al lado del árbol? Ni se debía de acercar al árbol. Entonces el primer error que ella cometió fue acercarse al árbol de la fruta prohibida. Ahí llegó el demonio, ya vino la tentación, en fin, viene toda la historia que sabemos. La propia aceptación Entonces, de comentar el tema, ¿no? De hablar sobre el tema, ¿no? Oh, Dios les ha prohibido, pero ¿por qué? Debería también haber sido una reacción, ¿no? De cerrarse. Entró en diálogo con el demonio. Con el demonio no se conversa porque lo enreda uno. Entonces tenemos que tener esa conciencia continua de nuestra debilidad y de la astucia del demonio. Entonces, evitar, porque por mucho que Eva se acercara, suponiendo que existiera el rosario en la época, no, yo voy a rezar el rosario debajo del árbol. No, hombre, de nada le sirve rezar el rosario si se pone en una situación de vulnerabilidad. Manténgase lejos del peligro. Usted no puede ponerse en un peligro próximo y rezando el rosario, haciendo ejaculatorias, invocando a San Miguel y toda la corte celestial. Por muy fuerte que usted sea y por mucho que invoque y por mucho que rece, si se pone en una posición de vocación próxima, va a caer. Entonces a eso es que se refiere nuestro Señor, y por eso nuestro Señor pone primero en el consejo, dice, vigilad y orad. Es más importante vigilar que orar. Hay que orar también, pero de nada sirve yo orar si no vigilo. Entonces si yo oro y me voy a la casa de un amigo donde yo sé que él, no sé, va a poner pornografía en su televisión, y voy a entrar yo con el rosario delante, no, hombre, por mucho que rece el rosario, usted se puso en ocasión próxima y va a caer. Entonces, mantenerse lejos del peligro es el primer paso. Apenas para concluir el tema entonces de la situación próxima de pecado, una cita luminosa del padre Rollo Marín que dice: el que permanece a sabiendas y sin razón suficiente en una ocasión próxima y voluntaria de pecado grave, muestra bien a las claras que no tiene voluntad seria de evitar el pecado, en el que caerá, de hecho, fácilmente. Y esto constituye de suyo una grave ofensa a Dios, continua y permanente, de la que no se librará el pecador hasta que se decida eficazmente a romper con aquella ocasión de pecado. Entonces, qué importante, ¿no? Que es justamente tener esa radicalidad de decir no, y ni siquiera ni conversar, ni querer saber nada, como decía el hermano Francisco. Y me parece que también es importante tener en cuenta lo siguiente, que quien se habitúa a vivir en ocasión próxima de pecado puede ir endureciendo su corazón y caer en un estado irreversible que es peligrosísimo. Y es lo que el catecismo llama la presunción de salvación. Aquí el padre Rollo Marín dice que ese estado, ponerse continuamente en estado próximo de pecado, de una manera permanente, es una señal de que la persona no quiere salir de ahí, o sea, quiere quedarse jugando con el pecado, con mucha probabilidad de caer en él, y eso termina configurando un pecado que no tiene perdón de Dios, y no es porque Dios no lo perdone, sino porque la persona se fija en un estado de alma en el cual después no quiere salir, y ese pecado es justamente la presunción de salvación, y es pensar que aunque yo viva jugando con el pecado, cayendo en el pecado, al final Dios me va a perdonar, yo hago un acto de contrición y me voy a salvar. Eso es abusar de la misericordia de Dios y presumir de que usted tiene la salvación garantizada. Eso lleva a un endurecimiento muy peligroso, del cual la persona tiene el riesgo de caer en él y de endurecer su corazón en una situación irreversible. Entonces, por eso es muy importante tener vigilancia en este punto. Ahí
tocando toda esta temática de la preparación para nuestra muerte, los santos durante su vida fueron preparándose para este paso tan importante, ¿no? Ellos fueron colocando como lo más importante en sus vidas ese momento. Y creo que cada uno de nosotros, ¿no? Como nos comenta aquí Monseñor, después de los 40, 50, 60, ya empieza uno a sentir los achaques, ¿no? El otro día estábamos haciendo una visita de imagen y había una señora que estaba cumpliendo 101 años y la señora hablaba, caminar ya no podía y todo eso, y le preguntamos, "¿Y cómo se siente?". Y la señora dice, bueno, para tener la edad que tengo, la verdad que bastante bien. Dice, porque le dolía todo ya. O sea, entonces, ¿por qué? Porque, o sea, como dice diciendo, ya después de todo lo que hemos pasado, y va, y bueno, pero nosotros vamos a ver que por los santos, sea la edad que tenían, unos murieron jóvenes, otros murieron mayores, etcétera, etcétera, pero porque fueron vigilantes y supieron darse cuenta de que estaba en algún momento ya llegando la hora de partir y porque ellos se habían preparado. Nosotros vamos a ver ejemplos muy lindos, como por ejemplo el de Santa Teresa de Jesús, que ya en su lecho de dolor ella daba muchas gracias a Dios por haber sido hija de la iglesia, por morir dentro de la iglesia, volvía a pedir perdón de todas las faltas que había cometido y más o menos a las 9 de la noche ella exhala su último suspiro tan suavemente que fue casi que difícil de decir el momento exacto en el cual ella había muerto, porque fue casi que como que se hubiese dormido nada más. Igual nosotros vamos a ver a San Juan Bosco, que antes de morir, imaginen, pudo enviar un mensaje a sus hijos espirituales y él les decía, decidan mis miriquinis, que los espero a todos en el cielo, y con la devoción a María Auxiliadora y la comunión frecuente, todos llegarán. ¿Verdad? O sea, un consejo, estamos hablando de las últimas palabras que él puede dar. Y he aquí que a la 1:45 de la madrugada del 31 de enero empezó la agonía. Monseñor Cagliero, de rodillas, se acerca a los labios del oído del moribundo, dice, don Bosco, sus hijos estamos aquí, bendíganos. Yo levantaré su mano. Él la alza, en efecto, con la mano derecha paralizada y le ayuda a trazar la señal de la cruz. Fue la última bendición que San Juan Bosco daba a sus hijos, en la paz y en la tranquilidad. Y aquí sería bonito también recordar, como hace Monseñor Juan, la muerte ya de doña Lucilia, la madre del doctor Plinio, inspirador de la obra de los heraldos y maestro espiritual de Monseñor Juan Clá. Como ella en esos en últimos momentos estaba de testigo el médico que la atendía y todo, al ver que se acercaba la hora de dar el paso de esta vida para la otra, llena de paz, llena de serenidad, rezando, ¿no? Porque el médico contaba que ella movía sus labios con las últimas fuerzas que tenía, estaba acostada, se irguió, hizo la señal de la cruz y expiró, llena de paz, llena de tranquilidad. Y ahí nosotros podríamos ver ese adagio latino que decía, ¿no? Talis vita finicita, ¿sí? Aquellos que supieron ser vigilantes, que supieron tener a Dios en el centro de su vida y su meta, el cielo, a la hora de estos momentos tan importantes y al mismo tiempo tan trascendentales, estaban llenos de paz, de serenidad y de tranquilidad. Tanto es así que muchos, después del instante de dar ese paso, atraían a los fieles, no causaban miedo, no causaban terror, al contrario, causaban paz, tranquilidad y serenidad. Así que me parece que es importante que en este domingo pidamos esa gracia de la vigilancia y de seguir ese consejo tan importante que nuestro Señor nos quiere dar para empezar este tiempo de Adviento, este nuevo año litúrgico que nos prepara para las grandes metas y regalos que Él nos tiene preparados en el cielo a cada uno de nosotros. Bueno, ya que habló de Santa Teresa, hay una frase que creo que es de ella, pequeño soneto muy cortico que Santa Teresa decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Entonces, en este momento, quizás
podríamos hacer una especie de zoom out, ¿no? Es una especie de ampliación de la temática, porque hasta ahora, claro, está muy bien, hemos hablado de la perspectiva de la muerte, de la perspectiva del juicio particular, de cuando Dios interviene en nuestra vida, de repente inesperadamente, y por eso la virtud de la vigilancia es tan importante. Pero ahora Monseñor John Clark nos propone una cosa que es un poco más amplia, y dice que no solo debemos estar preparados para ese momento esencial de nuestra muerte, sino que también debemos estar preparados para las intervenciones de Dios en la historia. Y se podría decir, por la temática de los noticieros y todo eso, que estamos viviendo realmente un momento muy impresionante en materia de intervenciones de Dios en la historia presente. Bueno, sí, esta aplicación que hace Monseñor es muy adecuada, porque nuestro Señor hace esa advertencia, ya lo hemos comentado, en función de la muerte, de la vida eterna. Pero también nuestro Señor se refiere al fin de ciertas eras históricas. Bueno, Él justamente alude y hace la analogía que el fin del mundo será más o menos como fue el diluvio universal. Y hay un principio histórico muy interesante que en alguna de las casas nuestras, el doctor Plinio Correa de Oliveira, cuando la decoró, puso en una sala unos diseños que eran unos rombos y unos círculos, porque él decía que los rombos era la figura geométrica que expresaba muy bien ese principio histórico, y es que la historia de la humanidad tiene como que unas encrucijadas en las cuales nace una era, y esa era va creciendo, va progresando en santidad, en esplendor, hasta incluso físicamente, materialmente. Una civilización va creciendo, va prosperando. Luego viene un periodo, hay un auge, luego hay un periodo de decadencia, una decadencia que llega a un auge de decadencia, y esa era se cierra y hay algún conflicto y se abre una nueva era. Y así la historia de la humanidad ha sido una sucesión de distintas eras que han tenido sus comienzos, sus auges y sus decadencias, y han terminado muriendo esas eras. Justamente el diluvio universal fue el fin de una era, un estado de pecado generalizado en la humanidad entera, que Dios intervino, purificó la tierra con el diluvio, quedó una pequeña minoría, Noé y su familia, y de ahí nació una nueva era, de ese resto nació una nueva era. Entonces, Monseñor John aplica este llamado, este consejo de nuestro Señor a la vigilancia también en función del fin de las eras históricas. Y hoy en día todo indica que estamos en el fin de una era histórica, porque la civilización occidental cristiana, que nació de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nació de la influencia de la Iglesia Católica, que puso los fundamentos de esta civilización occidental, llegó a un auge de esplendor, de moral, hasta incluso material, pero vino luego una decadencia que ha durado varios siglos, y hoy en día estamos asistiendo al fin de ese abismo en el cual la humanidad decayó. Pues hoy en día vemos cómo, en fin, la ley de Dios es violentada, las leyes humanas son contrarias a la ley de Dios, las costumbres de los hombres cada vez son más depravadas, la fe va muriendo, en fin, hay una crisis, la familia destruida, la juventud hundida en todo tipo de desviaciones morales. Entonces, estamos en el fin de una era histórica. Por eso él recuerda el llamado que hizo Nuestra Señora de Fátima, anunciando que vendrían grandes castigos sobre la humanidad, vendrían guerras, persecuciones a la iglesia, lo que estamos viviendo, ¿no? Vendrían pestes, hambre, de todo eso habló la Virgen de Fátima como consecuencia del pecado. Pero ella habló del comienzo de una nueva era, o sea, ella habla del fin de esta era, de una purificación, pero hace esa gran promesa: por fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea, la Virgen va a intervenir. Así como Dios intervino con el diluvio, purificó la tierra y comenzó una nueva era, la Virgen nos habla de una intervención después de la cual vendrá el triunfo de su inmaculado corazón, que eso significa, es la mentalidad de la Virgen, la virtud de la Virgen. Ella va, como instrumento de Dios, va a inspirar una nueva era de esplendor, de santidad. Entonces tenemos que estar vigilantes, porque hay señales de que esta civilización está en sus últimos estertores. Entonces tenemos que estar vigilantes ante cualquier eventual intervención de la Virgen que ella prometió en Fátima, para estar preparados
para enfrentar esos acontecimientos. Para dar una conclusión quizás a esta primera parte del programa, podemos concluir con las propias palabras que Monseñor John Class cita aquí, que Monseñor Class nos da en su comentario al Evangelio, y dice: vigilar significa no ceder nunca a nada de lo que el demonio nos pueda proponer. Vigilar significa estar alerta, con los ojos abiertos, analizando bien de dónde vienen los peligros. Vigilar significa arrancar enérgicamente, sin contemporizaciones, cualquier raíz de pecado que haya en nosotros. Todo lo que implique riesgo para la salvación eterna y para nuestra santificación debe ser cortado, haciendo todo el esfuerzo para perseverar en el camino de la perfección, con vistas a no atrasar el magnífico día en que María Santísima diga: mi Inmaculado Corazón triunfó. Entonces, con esto damos conclusión al primer segmento del programa, y enseguida retornamos, después de una pausa musical con el coro y la banda de los Heraldos, a la sección Espiritualidad, y hoy tenemos un tema muy pero muy impresionante. Estamos ante una nueva era de persecuciones en la Iglesia de Occidente. Enseguida volvemos. Benedicite omnia opera Domini Domino. Laudate ex super exaltate eum in secula. Benedicite angeli Domini Domino. Benedicite celi Domino. Benedicite aquae omnes que super cielo sunt Domino. Benedicite omnes virtutes Domini Domino. Benedicite sole luna Domino. Benedicite stelle celi Domino. Benedicite omnes imberetros Domino. Benedicite omnes spiritus ei Domino. Benedicite ignis et pestus Domino. Benedicite frigus et estus Domino. Benedicite mares et frumina Domino. Benedicite gelu et frigus Domino. Benedicite glacies et nives Domino. Benedicite noctes et dies Domino. Benedicite lux et tenebre Domino. Benedicite fulgura et nubes Domino. Benedicat terra Domino. Laudet super exaltet eum in secula. Benedicite montes et coles Domino. Benedicite universa germinantia in terra Domino. Benedicite fontes Domino. Benedicite Maria et flumina Domino. Benedicite cete omnia quem moventur in aquis Domino. Benedicite omnes volucres celi Domino. Benedicite omnes bestie et pecora Domino. Benedicite filii hominum Domino. Benedicat Israel Dominum. Laudet ex super exaltet eum in secula. Benedicite sacerdotes Domini Domino. Benedicite servi Domini Domino. Benedicite spiritus et anime eius horum Domino. Benedicite sancti et humiles corde Domino. Pasamos entonces al segundo segmento del programa, que es la sección Espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia.
Y hoy, uniéndonos a la primera parte del programa, donde se habla de la vigilancia, donde se habla de estar muy bien preparados para las intervenciones de Dios en la historia, tenemos un artículo muy, pero muy interesante del Dr. Saúl Castiblanco en Gaudium Press, donde nos propone una temática muy, pero muy actual y palpitante. Y él nos pregunta, ¿se abre una nueva era de persecución violenta en la Iglesia de Occidente? Bueno, sí, esto es realmente alarmante y motivo de mucha vigilancia, y es que de una manera al comienzo sorda, pero después creciente y más sistemática, se están dando casos de agresiones físicas violentas a la Iglesia Católica. Bueno, ya estamos acostumbrados a escuchar esas noticias en los países musulmanes, en donde se aplica la ley de ellos, la Sharia, y ser católico es un crimen, y en fin, ellos practican actos terroristas contra la Iglesia. O en los países comunistas, donde en China hoy en día todavía hay obispos presos y están destruyendo las iglesias y tal. Bueno, eso siempre se escuchó durante décadas, la persecución en Cuba. Pero hoy en día son en países de aquí de América Latina, países que, bueno, algunos son de orientación atea y anticatólica, como es el caso de Nicaragua, que también en los últimos días hemos visto noticias de iglesias que han sido agredidas por oficiales del gobierno y sacerdotes secuestrados, en fin, de sus propias iglesias. Venezuela también, el régimen actual también ha tenido varias manifestaciones de hostilidad contra la Iglesia Católica. Pero más alarmante es lo que se viene dando en Chile, un país tradicionalmente católico, donde, en fin, hay una serie de manifestaciones por un descontento social, por razones económicas, sociales, en fin, que son ajenas a la Iglesia Católica, pero estas turbas han agredido sistemáticamente varias iglesias en Chile. Incluso algunos de muebles de esas iglesias fueron quemados. Entonces vimos el ataque a la iglesia de San Francisco en Valdivia, y luego la catedral de Puerto Montt, que eran cosas, en fin, antes enteramente impensables en un país como es Chile. Luego en Francia, en la época en que hubo ese incendio, la Catedral de Notre Dame, en esos días salió una noticia que en esos días habían sido quemadas 10 iglesias en Francia a lo largo de un mes, en varias ciudades, por incendios ocasionados por enemigos de la fe católica, personas, en fin, no sé, satanistas, anticatólicas. Entonces vemos que se está configurando en el mundo entero una verdadera onda de odio a la Iglesia Católica. Hubo casos también en Argentina, cuando estuvo encendida la polémica en torno del aborto o no el aborto, que se estaba discutiendo en el Congreso, si se aprobaba una ley de aborto o no aborto, y varias manifestaciones de abortistas que iban a las iglesias y pintaban letreros en las puertas, y trataron incluso de quemar algunas iglesias. Entonces vemos que es una hostilidad creciente que presagia una gran persecución religiosa orquestada contra la Iglesia Católica en el mundo occidental. Entonces los católicos debemos de estar vigilantes y alertas para defender a la Iglesia de este odio radical. En el fondo uno ve que es el deseo de destruir a la Iglesia Católica. Y muy interesante cómo finaliza también el doctor Saúl Castiblanco su artículo, porque con una sola línea resume en definitiva lo que está pasando, pero también siempre hay que mantener la esperanza en la indestructibilidad de la Iglesia, porque él termina diciendo: confianza, Cristo venció al mundo. Y es verdad, han habido muchísimas persecuciones, pero siempre la Iglesia se ha alzado triunfante. Pasamos entonces al tercer segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. La primera pregunta que nos llega está muy relacionada con el Adviento y muy apropiada. Y dice: ¿podrían comentar a fondo qué es el Adviento y por qué lo celebramos antes de la Navidad? Bien, ahí es muy interesante ver nosotros el origen también de la palabra, ¿no? Veamos que el origen de la palabra latina es de adventus, que significa venida. Y en el lenguaje, digamos así, cristiano, que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia ha dado el nombre de Adviento a estas 4 semanas que van a preceder a la Navidad, que nos van a ir preparando con un ambiente de esperanza, de arrepentimiento, más también de una alegría de la venida del Señor.
En eso va a tener como que también algunos toques litúrgicos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que permanece el aleluya, el gloria, entre otros, y va a diferenciarlo del tiempo de la cuaresma, ¿no? Que van a ser símbolos dentro de la propia liturgia que nos van a ir dando el toque de esperanza de la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo que celebremos en el día de la Navidad. Más, nosotros vamos a ver también que es un periodo, hace parte de los periodos fuertes de la liturgia, porque nos invitan también a recordar un poco el pasado, a vivir el presente y también a preparar el futuro. A vivir el pasado porque a través de la liturgia nosotros vamos a ir viendo cómo Dios fue preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer como que dar un pequeño vistazo rápido durante estas semanas de Adviento a lo que fue la historia de la salvación, cómo fueron anunciados a través de los profetas y de los principales personajes del Antiguo Testamento la venida del Mesías, la preparación del cumplimiento de la promesa que nuestro Señor Jesucristo había hecho de enviar al Mesías. Y ahí es que personajes como San Juan Bautista, como Abraham, entre otros, van a tener un protagonismo muy especial. Va a ser muy bonito, muy recomendable para la audiencia que durante esta época de Adviento realmente como que nos introduzcamos dentro de cada uno de los personajes que van a ir apareciendo, porque fueron especialmente colocados para comprender mejor lo que era esa promesa de la venida del Mesías, promesa que también se ha de cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta época de Adviento nos ayuda a tratar de vivir el presente teniendo a nuestro Señor Jesucristo como centro de nuestra vida, como el centro de nuestro acontecer diario, siendo vigilantes, como hablábamos anteriormente, siendo coherentes con aquella fe que nosotros profesamos. Si nosotros no colocamos a nuestro Señor como el centro de nuestra vida y sobre todo no lo ponemos en práctica, ahí nosotros vamos a crear una dicotomía entre lo que decimos creer y las acciones que realizamos. El Adviento nos va a invitar a que de una forma muy intensa podamos hacer que nuestro Señor Jesucristo sea realmente el centro de nuestro acontecer diario. Y por último, también nos ayuda a preparar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque se trata de prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos en el comentario del Evangelio, nos ayuda a prepararnos a ese momento crucial en el cual nuestro Señor vendrá a juzgar a todo mundo, donde nada quedará al escondido, donde todo lo que es secreto saldrá a la luz y en el cual nosotros pues pedimos a Dios la misericordia de estar del lado derecho de Él. Así que nosotros vamos a ver que este tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a como hacer una revisión, ¿no? A cerrar y a abrir, digamos, hacer una revisión de nuestra propia vida, hacer una revisión sobre todo de nuestra alma, cómo está nuestra alma para recibir al niño Jesús. Apenas un poco para agregar algo a lo que usted decía, hermano Pablo, y es que muchas veces nos quejamos, ¿no? Bueno, cómo está comercial el espíritu de la Navidad, cómo se ha comercializado, cómo se ha hecho una cosa hasta banal. Y entonces es interesante lo que usted dice, porque si realmente nos focalizamos en la riqueza del periodo del Adviento, la propia observancia de eso nos va a ayudar muchísimo a focalizar realmente en las verdaderas alegrías de la Navidad. Entonces quizás la Iglesia nos da eso, nos da el tiempo del Adviento para que podamos justamente focalizarnos y sacar el máximo provecho que podamos a los festejos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, eso pasando a una segunda pregunta que nos llega, también relacionada con el tema del programa de hoy, y es ¿cuáles son las características y condiciones del martirio católico? ¿Cualquier persona puede ser mártir? ¿Cómo lo ve, hermano Francisco? Bueno, yo comienzo respondiendo la segunda pregunta. ¿Cualquier persona puede ser mártir? Sí, cualquier persona puede ser mártir. Incluso un no católico puede ser mártir. ¿Por qué? Porque el mártir significa testigo. Se hablaba de mártires, de testigos, de los primeros cristianos que durante 3 siglos prácticamente los primeros siglos de la iglesia fue cruelmente perseguida, era delito oficial en el Imperio Romano ser católico y era castigado con la pena de muerte, y las formas de muerte más
más infamantes y violentas y de forma pública morían en las fauces de las fieras, apedreados, quemados vivos, para escarmentar a los demás, para que nadie se hiciera católico y la iglesia no creciera más, con el intuito de destruir a la iglesia. Entonces aquellos que a pesar del riesgo, del peligro, cuando eran apresados, los invitaban a renegar de la fe de nuestro Señor Jesucristo, de la fe católica, a cambio de la vida, ellos preferían morir y confesaban su fidelidad a nuestro Señor y morían. Fueron millones de mártires durante estos 3 siglos. Entonces ellos dieron testimonio de su fe en la Iglesia Católica, en nuestro Señor Jesucristo, dando su sangre. Fueron testigos hasta la sangre de la fe católica. Muy bonito que un apologista de esos primeros tiempos, comentando este hecho, Tertuliano, él decía: sangre de mártires, semilla de cristianos, y que es una de las pruebas de la divinidad de la Iglesia, que a pesar de esas persecuciones sistemáticas y de esas formas de martirio cruelísimas para amedrentar y que los paganos no entraran a la Iglesia Católica y los católicos apostataran, a pesar de eso, la Iglesia creció y tomó cuenta del imperio, hasta que en el siglo IV ya los católicos eran mayoría y la Iglesia fue oficializada. Entonces el mártir es el que da testimonio de fidelidad a la fe con su vida, dando su vida, con su sangre, ofrendándose como una víctima. El mártir de los mártires, el supremo ejemplo de martirio, fue nuestro Señor Jesucristo, que dio testimonio de su fidelidad al Padre, a la verdad, dando su vida por nosotros. Entonces los mártires siguen este ejemplo. Entonces las condiciones para el martirio. Las condiciones para el martirio es justamente dar la vida, morir. Este es propiamente el martirio. Voluntariamente dar la vida en defensa de la fe. Entonces, genéricamente, todo el que muere a causa de su fe católica es mártir. Incluso, yo le escuché al doctor Plie en alguna conferencia que trató el tema tangencialmente, el caso de un sacerdote, no recuerdo bien en qué país, que por ser sacerdote, enemigo de la iglesia, por odio a la fe, lo mataron de un disparo por la espalda. El padre ni se dio cuenta quién lo estaba matando. Él decía, él murió mártir, porque él murió a causa de la fe. Ahora, otro problema es si la iglesia lo va a canonizar, si lo va a declarar santo. Ahí ya hay una serie de requisitos que ya son más numerosos y complejos. Ya el hecho de que la iglesia lo proclame como santo, como mártir, ahí ese es otro problema. Pero que él es mártir, es mártir. Todo el que muere por la fe es mártir. Entonces, cuando hay en un caso hay dudas de si murió por la fe o no, que pudo haber sido una razón política, entonces ahí ya es más difícil. Fue el caso, por ejemplo, es el caso de don Gabriel García Moreno. Era un presidente muy católico del Ecuador y enemigos de la iglesia lo asesinaron a la entrada del palacio. Y muy bonito que él, ya agonizante, murió gritando: Dios no muere, Dios no muere. O sea, a mí me podrán matar, pero a Dios no lo puede matar. Pero entonces, ¿por qué el proceso de él está parado? Por un lado, porque cuando el agresor que lo agredió con un machete, él se defendió, él tenía un bastón, y con el bastón esgrimió un poco defendiéndose del hombre. Entonces, el hecho de él haberse defendido, ahí queda la duda si él se aceptaba la muerte o no la aceptaba, porque hubo una reacción, hubo una defensa. Y por otro lado, porque también podían haber razones políticas de por medio. Entonces ahí ya queda más complicado que lo canonicen como mártir. Hay otro caso muy interesante que es el de San Maximiliano Kolbe, que es este padre franciscano, capuchino, polaco, que murió en un campo de concentración nazi. Es muy bonito porque es la primera vez en la historia que a un santo lo canonizan como confesor, que es el título que la iglesia da al santo común, llamémoslo así, que no es ni virgen, ni doctor, ni mártir. Entonces él tiene el título de confesor, o sea, fue un santo, un hombre que fue ejemplo de, practicó las virtudes en grado heroico durante su vida, y también la iglesia le dio el título de mártir. Él murió en una cámara de exterminio, donde cerraban algunos presos y los dejaban morir de hambre, ahí encerrados en un calabozo sin comida, sin agua, sin luz, sin nada, porque iban a matar
a otro preso que estaba en el campo de concentración, creo que era judío, que tenía familia. El hombre empezó a gritar: no me maten, y mi mujer y mis hijos van a quedar solos. Entonces San Maximiliano dijo: suelten a este hombre que tiene familia, yo soy sacerdote católico, no tengo familia, mátenme a mí. Entonces él ofreció su vida por nuestro Señor, y los nazis estaban haciendo una persecución religiosa. Él lo tenían en la cárcel por ser sacerdote católico. Entonces la iglesia San Maximiliano Kolbe le dio el título de mártir y confesor. Pero entonces, vuelvo a repetir, el mártir es el que da su vida expresamente, voluntariamente da la vida, acepta la muerte por fidelidad a nuestro Señor, y él muere por odio a la fe. Los que lo agreden, que lo matan, es por él ser católico, por profesar la fe católica. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es las sugerencias de la semana. Una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda? Quiero recomendarles un artículo muy interesante titulado El Adviento, del padre Fernando Gioia, de los Heraldos del Evangelio. Muy bien ponderado, donde como que refuerza todos estos temas que hemos estado comentando ahora sobre la expectativa del esperado de las naciones, ¿no? Anunciado por los profetas del Mesías, del Libertador y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Creo que será de gran bien espiritual para todos y reforzará un poquito todo este tema que hemos podido compartir el día de hoy, para así prepararnos a vivir mejor este tiempo de gracia, este tiempo fuerte de la liturgia que Dios nos da la oportunidad de vivir, para prepararnos a vivir la Navidad. Entonces colocamos en la nota del programa el enlace para heraldosdelevangelio.org y en la sección espiritualidad el Adviento. Y les cuento que próximamente tendremos una entrevista con el padre Fernando Gioia, que también nos comentará una website muy interesante que tiene, que se llama reflexionando.org. Hermano Francisco, ¿qué tendríamos para esta semana? Bueno, ya que estamos también tratando de este tema de la muerte, la vigilancia, de pensar en la eternidad, que es el tema apropiado para el Adviento, les quiero recomendar un libro muy entretenido, escrito por un santo. En su autobiografía, él es una parte de su autobiografía. Bueno, no necesariamente su autobiografía, también algunos de sus discípulos, pero es todo el testimonio de San Juan Bosco, y son los sueños de San Juan Bosco, muy interesantes, muy provechosos para el alma, entretenidos. Hay uno que se los recomiendo especialmente, que es La visita al infierno. San Juan Bosco, en un sueño que realmente era una revelación, él visita al infierno y describe cómo es. Entonces creo que es un tema saludable para meditar en estos días. Y bueno, tiene otros sueños, el de la balsa, que habla también de delfines, de eras históricas, de la vida eterna. En fin, es muy, muy provechoso para este tiempo de meditación sobre estos temas de la muerte y la eternidad. Los sueños de San Juan Bosco. Y a quien les habla le gustaría recomendar un libro sobre la temática del martirio, y un mártir que acabamos de comentar en la sección anterior del programa, que es La vida de San Maximiliano Kolbe. Está escrito por André Frossard, que es un escritor francés muy afamado y que realmente narra con pormenores, con detalles y con aspectos insólitos y muy interesantes la vida de este gran santo de Polonia, que también ilumina el firmamento de la Iglesia con sus afirmaciones sobre la devoción a Nuestra Señora, y lo acercan muchísimo a San Luis María Grignon de Montfort en todo lo que es teología mariana. Así que no dudamos que la audiencia va a valorar muchísimo este libro, que es un libro pequeñísimo, cortísimo y sin embargo muy, pero muy intenso, y que ciertamente les va a ayudar a crecer cada vez más en el conocimiento de los mártires y en el conocimiento de la vida de San Maximiliano Kolbe. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.